Hola, bienvenido a mi canal YouTube Motor Pasión. Ponte bien cómodo, saca las palomitas, porque hoy volvemos a viajar en el tiempo, en una época cuando las motos no llevaban ABS, control de tracción o electrónica. Hoy visito la cueva, garaje de mi amigo Juan Manuel González, el Big Boss del Old School Classic Club, y vamos a hablar de cada moto que tiene ahí en su garaje privado, colección privada, muy privada. Atento, quédate hasta el final que te pondré otros vídeos que hemos hecho con Juan Manuel y vídeo de motos old school que hago desde el 2019 en mi canal Motor Pasión. Recuerda, suscríbete a mi canal YouTube, dale a la campanita, así no te pierdes ningún vídeo. También recordarte que desde hace unos meses intento publicar todos los viernes contenidos de motos old school y a veces de coche. Venga, Greg, acércate y te cuento la historia de esta baticueva. ¿Desde cuándo tienes este garaje, por ejemplo? ¿Cuándo lo creaste? Bueno, las motos las tengo de toda la vida, desde que tengo 15 años prácticamente, porque hay una moto que es la moto del instituto mío. Esta fue el 81. El 81. Del 81 tengo esa moto, aunque la moto es del 78. Ajá. Y yo la compré usada allí en el patio del colegio. ¿Qué moto era? Una Bultaco Junior 100. ¿Qué tienes aquí hoy? La tengo aquí. Y la tengo y la espero tener siempre. Pues estaba muy bien y yo la destrocé. ¿eh? Yo la compré a una pareja, unos chicos que iban al instituto también conmigo. Le puse un mensaje en el asiento: si la vendes te la compro. Con un rotulador permanente. Estoy en clase de séptimo B. Porque no había teléfono. Claro, no había teléfono, WhatsApp ni motos.net. Y entonces me fue y dijo: pues sí, precisamente queremos vender la moto porque queremos comprarnos una Vespa. Digo, una Vespa. Tengo dos y me encantan, ¿no? Pero en aquel momento lo que me gustaba a mí eran las Bultacos y me gustaba los tubarros y me gustaba todo aquello, ¿no? Entonces la compré por 25.000 pesetas a esa pareja, vendiendo botas que tenía yo de monte, chaquetas Barbour que tenía yo guardadas, que usaba en mi Bultaco Serpa, que también tenía en ese momento. O sea, que te ibas al después te ibas al colegio a estudiar con esta Bultaco. Sí, después de eso la compré y la utilizaba para todo. ¿Qué modelo y cilindrada? Es una Bultaco Junior 100, cilindrada 100, rarísima, extrañísima, porque había 65, 100 y 125. Pues curiosamente esta es la 100. Y la he restaurado igual que la 100. ¿Cuánto tiempo tardaste en restaurarla? No, yo la compré perfecta. Ah, vale, la compraste y ya estaba para usarla. La destrocé yo. ¿La destrozaste? Cuando dices la destrozas, no La entiendo. destrocé porque la pinté de color morado. Que no era su color. Ni de lejos. Le puse un tubarro. Bueno, le hiciste tuning macarra de la época. Sí, macarra. Pero hoy en día en tu museo, ¿cómo está? Está perfecta, creo que será una de las mejores unidades de España. Por el libro, ¿no? Por el libro. 100% original, perfectamente restaurada por el mejor restaurador de Bultaco que hay ahora mismo en Málaga, por supuesto. Y creo que ahora mismo es de la mejor que hay en España, seguro. Esta es la famosa Bultaco Junior 100 del instituto. Ah. Matrícula de Bilbao S, 3448. Esta moto es la famosa Bultaco que destrocé yo, que la compré bien, la destrocé y he vuelto a restaurar a estado de colección. Juanma, cuéntame, ¿por qué tienes esta Vespa aquí? Esta es una Vespa TX200
2 tiempos, por supuesto, aunque está transformada a PX con el frontal más bonito, el faro redondito y una preparación en Pinasco 215 con escape Simonini, una serie de cosas, y transformada con neumáticos de campo porque hemos estado en África con ella, hemos estado en Marruecos con ¡Wow! ella saltando y recorriendo las costas con mi buen amigo Sergio Durán. Eso fue hace 10 años aproximadamente. ¡Qué La pasada! ruta del mar de Alborán se llamaba. ¿Qué pasa? ¿Qué aventura? Yo sé que eres un aventurero y te apunta a todas las aventuras en moto, en dos ruedas del Sí. planeta, yo lo sé. Y esta moto era la moto de una gestoría Bustillo de Málaga, la moto que usaban para hacer los recados en Málaga. ¡Qué Era pasada! negra, estaba machacada por todos lados, el motor casi no tenía compresión, pero me pareció una buena base para preparar un pepinito. Yo creo que son más de 40 años de colección. De seguimiento. Aunque hay motos que están desde el primer día, ha habido mucho baile de motos. Vale, Muchísimo. in and out, ¿no? Saliendo O sea, motos. más de 60 motos tranquilamente. Has tenido entre tus manos. Sí. ¿Y hoy cuántas motos tiene hoy tuyas? Ahora hay unos 17, creo. 17 es Sí, moto. sí. Ahora, la pregunta que quiero hacerte y que todo el mundo se pregunta es, ¿por qué cada una de esas motos están aquí y le tienes cariño, globalmente? Globalmente, por las que cuando te montas en ella te produce satisfacción arrancarlas y conducirlas. Pueden ser mejores, peores, pero el momento que te provocan algo, lo que sea, el sonido, recuerdos del pasado. Te recuerdo nostalgia del pasado. Sí, totalmente, nostalgia del pasado. O incluso mitos que tenías en la cabeza cuando tenías 15 años que siempre hubieras querido tener una moto estilo Dakar, ¿no? Pues tengo una. Una moto de estilo Barry Sin, que es mi ídolo, es Barry Sin, ¿no? De la época, ¿no? Pues tengo una moto réplica, pero bueno, es una moto parecida a la de Barry Sin. Esta Suzuki Barry Sin parece una RG500 de Gran Premio, de las poquísimas que puede haber en el mundo, pero no. Es una recreación. Está basada en una Suzuki GSX 750F con un kit de carenado original 100%, fabricado es profeso, no existe nada igual. Se ha hecho todas las piezas artesanalmente, colín, depósito, carenado, todo absolutamente se ha fabricado. Aunque tiene matrícula o tenía matrícula, esta moto está destinada a ir al circuito directamente. Espero que dentro de poco pueda rodar con ella, por lo menos en una exhibición. Es un 750, el F. refrigeración LF, refrigeración aire-aceite, un poquito tocado con filtros especiales, escape Marshall, y bueno, mejorado un poco de suspensiones, pero vamos, que básicamente es una base de serie. ¿Por qué esta Barishin réplica, Juan? Bueno, pues yo soy un fan de esta, mira, tengo hasta el casco, Wow. perfecto, igual, con el pato. Siempre veo que tiene los cascos a juego con cada moto de su época. Hay una colección de cascos importante, algunos Genial. son ya inservibles porque se han deshecho del tiempo. Genial. ¿Por qué esta moto? Pues no sé, siempre me ha gustado Barry Sin, en la estética y en la forma el carácter de él, ¿no? Sobre todo. Yo tengo toda la colección, de hecho está aquí toda la colección de motociclismo que la he releído 1000 millones de veces y en base a leerla, pues he creado mis mitos, ¿no? Juan Manuel, una pregunta. ¿Esta la probaremos en mi canal YouTube un día? Esta la probaremos en circuito, posiblemente coincidiendo con la batalla de clásicas, que se supone que hay una categoría especial para motos de este tipo. Una japonesa de 4 cilindros cuando no se podían tener japonesas aquí porque no existían, porque nosotros solamente teníamos Bultacos. ¿Cuál es esta japonesa? La CB. Ahora mismo es una CB550. Bien. Ha habido KZ1000, ha habido otras tantas, pero ahora mismo la que se ha quedado por méritos propios es esta. Esta Honda CB550, la de los 4 escape. Mi tío tenía una y me acuerdo subirme con él en la CB500 con su color original que no lleva aquí hoy. Espero que la pongas de su color original, el color este que tenía como dorado, ocre, oxidado. Sí. ¿Cómo se llamaba la referencia del color? Es un Orange Desert. Orange Desert, porque Sí. de verdad que sí, hay que ponerla de su color de fábrica y terminar de restaurarla como lo has hecho. Veo que tiene un escape Marshall también. Tiene su pequeño colín de la época, espectacular, hasta el llavero de la época. Cuéntame, ¿por qué está aquí esta moto, Juan Manuel? Estas cosas que te dicen, yo sé de un amigo que tiene un garaje y la vende y está vendiendo varias motos y bueno, voy a verla y me encontré con esto. Con esto
que se supone que estaba bien, pero tenía los carburadores inundados, no había manera de arrancarla, tenía una serie de problemas eléctricos. Parecía que estaba bien, pero estaba para hacer. Se hizo de mecánica perfectamente y luego se le han añadido una serie de guiños divertidos, creo yo, como este colín monoplaza o biplaza si eres pequeñito, y el manillar más corto, más estrecho. El escape era un 4-1 también, pero no era este Marshall increíble con tubos de igual distancia de un cilindro a otro. Quedaría de colección 100% museo. Sí, es lo que le queda. Dejar la versión esta orange con negro con fileteado queda espectacular, preciosa, maravillosa. A mí me acuerda mi tío, te digo, la primera vez que me subí en moto era con 4 años en París con mi tío Franck, que ahora vive en Bretaña, y la primera vez que me subí en el tanque, me acuerdo, y todavía hoy me recuerdo del ruido, del olor de la gasolina y de cómo sonaba este motor 4 cilindros y este modelo que revolucionó un poco el mercado. No es normal lo bien que suena, lo fino que va, es impresionante. No hay ninguna moto actual ahora mismo que tenga este tacto. Que vaya tan fino. Increíble. ¿De qué año es este exactamente? Es 78. 78. Sí. ¿Y desde cuándo la tienes? Hace unos 4 o 5 años, sí, no mucho. Y la vas a terminar bien y guardar. Sí. Ya la probaremos, ¿no? Cuando esté terminada. Hay que mejorar un par de cositas y adelante. ¿Y las Bultaco? ¿Por qué? Las Bultaco, porque tenías varias. He tenido como... ¿Por tu familia, tu padre? ¿Algo? Sí, bueno, es una cosa de pequeño, con 14 años hacíamos trial con Bultaco con las motos de mis amigos. ¿Dónde vivías tú con 14 años? En Bilbao. En Bilbao, vale, eres del norte. Sí, en Bilbao y rodábamos en mojado siempre. O sea, que sabes rodar en mojado, muy importante. Sí. ¿El Solex que tiene aquí, por qué? El Solex porque fue un regalo de un amigo mío, porque sabe que fue la primera moto que tuvo mi padre. Ahí está, el vínculo con tu padre. El vínculo con mi padre, que mi padre me acuerdo que le llamaba la come ruedas, porque el motor va rodando con un rodillo sobre el neumático y se come la rueda, la destroza la rueda y le llamaban la come ruedas, por eso. Y cuando se enteró de esta historia, pues me la regaló un amigo, no tiene más. Esta Bultaco, ¿por qué? ¿Por qué? Porque fue la primerísima moto que me regaló mi padre. Una Sherpa 199A, 350, modelo azul que llamaban la Sherpa roja y la Sherpa azul. Esta es la Sherpa azul. Del 78, por eso está el casco aquí de Estados Unidos y la bandera, porque fue con la que fue campeón Bernie Scraver 2 años. Y bueno, yo tengo una relación nos escribimos de vez en cuando, él me felicita, yo le felicito en los cumpleaños y por eso es este guiño a Estados Unidos por él, ¿no? Por campeón del mundo, y es una moto campeona del mundo de trial, que no es poco. Tus motos las utilizas todos los días, cada uno tiene que salir del garaje por lo menos una vez al mes y eso es fantástico. En otras anécdotas de motos que tengo aquí a mi vista, la CBR 600 de las primeras, del 86. De hecho, te dejo aquí el vínculo de la prueba también que hemos hecho hace poco de la Tricolore de Manolo Pino. ¿Esta por qué la tienes aquí? Básicamente son todo casualidades. ¿No hay nada que tenías tú el póster en tu habitación? No, esta es una casualidad porque el vecino del garaje de al lado tenía esta moto horrorosamente pintada en naranja y gris, que era de su tío, que vi que estuvo en Assen, tiene la pegatina de Assen, que estuvo allí en Assen, wow. Pero acabó un poco desgraciada, entonces él no tiene carnet de conducir moto. ¿Qué historias? Curiosidades, entonces dice, bueno, esta moto, y digo, si yo me la quedo la voy a dejar perfecta, lo sabes, ¿verdad? Y si quieres recuperarla en un futuro también lo vas a poder hacer. ¿Y esa BMW? Bueno, pues es una de las mejores unidades de R1150 GS, última serie 2003, que se han vendido. Esta moto en concreto viene de Austria, de un coleccionista de Austria, está en perfectísimo estado y la tengo porque, bueno, y me recuerda a los tiempos en que yo trabajaba en BMW en Málaga, tanto en Guarneri como en Marbella, y son las motos que yo vendía. Este modelo pues lo vendía como nuevo en la época y ahora, mira, la tengo aquí. Eres un especialista, voy a decirlo, de BMW, sabes todo de la historia desde Gastón Rayet y antes, y es verdad que hemos ya probado una de los 80 contigo y vamos a seguir probando más BMW. Bueno, de las GS vamos a probar una primera unidad de R80 GS, de la de Porsche pequeño, no la Dakar, comparada con la nueva R12 GS,
última serie que hace un guiño al pasado. Sí. Y posteriormente haremos la prueba de otra que no está aquí, pero que está en taller revisando, se acaba de importar de Alemania, que es una R100 GS PD París-Dakar. Última serie del año 93, maravillosa. Así que atento, atento, porque vamos a contar dos pruebas históricas importantes para BMW, para la marca BMW y para el Rally Dakar, que nosotros somos fans de este rally desde que existe, creo. Entonces, tu especialización ahora en este garaje, tienes muchos, podemos decir, amigos que te traen moto. ¿Qué le haces a estas motos normalmente? Bueno, cuando yo me entretengo, digamos, haciendo detailing de motos. Detailing, limpiado a fondo. A fondo, no es un lavadero. Esto es un detailing exhaustivo. Son 6 horas por cada moto y yo las dejo. Bueno, pues podéis ver cómo quedan las motos en mi garaje, ¿no? Así las hago para los clientes. Puedo decir que lo vimos hace poco en Retro Málaga, en el stand. Para mí el stand más bonito que había, porque le puso la moqueta roja y porque ahí había motos de Manolo 1 y Manolo 2 y de nuestros amigos que tienen motos impoluta. Y por hecho, muchas de las de Retro Málaga que habéis visto, por los que están en la Costa del Sol, quiero probarlas una por una y contar la historia y anécdotas de cada moto con nuestros amigos de los old school. Sí. Y han pasado algunas por mis manos también. El brilli ese es mío. Sí, sí, las motos están como impolutas sacadas del concesionario. Con la traes aquí, algunas, ¿eh? Algunas la deja como si fuera nueva de la tienda. No todas las he tocado, pero algunas las he hecho y bueno, y los amigos confían en mí. Juanma, ¿y esta Ducati? Pues mira, esta es una Ducati 250 Deluxe del 66. Es una moto que se la compré a un coleccionista de la zona de Vélez, que, bueno, se la cambié por una BMW K100, imagínate el cambio. Él se quedó encantado y yo también. Es una moto que creo que es la más atronadora que tengo aquí. Tiene un escape espectacular. Este es un escape original un poquito vaciado, digamos. Esta es 66 y la compré en el 2003 o 2004 también. ¿Qué motor es? Es un 250. ¿De 4 tiempos? De 4 tiempos, sí. ¿Y por qué has comprado esta moto? Siempre te pregunto la misma pregunta. Porque es preciosa. Muy sencillo. Es preciosa, es la más old school, la más clásica y auténtica que pueda haber. Todas las formas redondeadas, el manillar está un poquito cambiado, es un poquito más caferráceo y tiene, ya te digo, unos detallitos muy, muy simpáticos. ¿Y hace tiempo que la tienes en tu baticueva? Sí. Juan Manuel, ¿esta BMW? ¿Qué? ¿Por qué está aquí? Este sí que es un mito también de la marca BMW, ¿no? Es una moto que la primera que se diseñó el carenado en un túnel de viento y es una R100 RS del 82. Es versión, digamos, 2 porque lleva frenos que frenan. Esta se llega a parar incluso. Es una versión que ya se probó en el canal tuyo, que tiene una serie de mejoras respecto a la moto de serie, como los amortiguadores Koni, el asiento 1,5 deportivo, y es una preciosidad. Funciona perfectamente. Y bueno, me acuerdo que en una serie de televisión que salía El Santo, era la moto que llevaba el protagonista y bueno, pues me parece... bueno, y es una moto más también usada por la gendarmería de... La gendarmería en mi país, en Francia, que yo las veía cuando era joven. Y ese tiene un rollo muy de Joe Bartim, ¿no? Es una Joe Bartim. Totalmente. Es preciosa, pesada, tosca, pero auténtica. Entrañable y le tienes mucho cariño. Muchísimo cariño. ¿La tienes aquí desde qué año? Esta moto la compré en Madrid hace más de 10 años, gracias a mi antiguo jefe de BMW que me la vendió. La tenían como moto para excursiones de clásicas y yo puse tanto interés que me la tuve que llevar. Un saludo especial a Iván del Old School al Andaluz. Iván, a ver si pronto te vienes por aquí en la Costa del Sol y hacemos reportaje old school de tus old school. Iván, siempre llevo los colores conmigo. Juan Manuel, muchas gracias por recibirme hoy en tu Secret Cave, en la baticueva secreta, en tu museo privado. Lo llamo yo museo, pero lo llamas tú más colección privada. Sí. 40 años de historia, 40 años de motos de todas marcas y de todo tipo, 2 tiempos y 4 tiempos.
y tú y yo vamos a seguir haciendo prueba para mi canal YouTube Motor Pasión de muchas motos old school. Y me alegro mucho porque llevamos, digamos, desde el año pasado, 2025, que hemos hecho la prueba de tu BMW R100 RS, Sí. la DR800 Esther réplica, el amigo Esther de Alemania, que esa es espectacular, que comparamos con la 750 DR Big. No te preocupes que están en mi playlist de Suzuki, y recordarte que en mi canal YouTube Motor Pasión tengo playlist por marcas. Tienes Suzuki, tienes Ducati, BMW, Honda, muchas motos. La verdad que en esos últimos años he hecho muchas pruebas de Honda porque tengo acceso con Juan Manuel, con Manolo 1, Manolo 2, muchas motos de Honda que he probado y que quiero probar en el futuro. Así que atento, quédate aquí hasta el final y podrás ver algunas de esas pruebas míticas y históricas que siempre hago con mucho gusto. Gracias por ver este vídeo, dale un me gusta si te ha gustado este reportaje. Voy a hacer algunos más, colección privadas, así que suscribe, dale a la campanita y así no te pierdes ningún vídeo. Portaros bien, nos vemos a la próxima prueba con mi amigo Juanma. ¡Hasta la próxima! Nos vemos.